Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Otra vez en Norita Streaming, esta vez con Se Sale por Arriba una vez más en este ciclo que hemos comenzado, proponiendo en esta etapa muy particular y yo diría que hasta trágica que vive la República Argentina, pensarnos como sociedad, pensarnos como comunidad, pensar la política y también cuál es el rol fundamental de la oposición, que hoy es el papel que le cabe a ese algo diezmado peronismo, atomizado peronismo que ha entrado en una situación bastante compleja, pero que bueno, que siempre está ahí jugando algunas fichas como para sobreponer o contraponer, mejor dicho, algo contracíclico a este nivel de gobierno que nos está hoy gobernando la Argentina. Rosario Lufrano, esta vez, una vez más, ¿Cómo va? ¿cómo estás? Bien, bien. Creo que es la última esta, ¿no? Esta es la Si no, última. voy a empezar a cobrarlo, te digo. Bueno, yo estoy dispuesto a pagar todo lo que vos quieras. Pero bueno, No, es hoy un gusto, quiero decir ahora que es un gusto es un estar placer. contigo haciendo Se Sale por Arriba. Eh, Me gusta estas charlas que tenemos tratando de, sin gritos. Pegamos Pegamos onda onda, pegamos en onda. el Es cierto, diálogo, sí, sí, pegamos onda. pegamos onda. Bueno, Rosario, hablamos de peronismo, hablamos de oposición, hablamos de un gobierno trágico, hablamos de una situación social muy difícil para la Argentina y de cómo se piensa un camino de salida, ¿no? Sí, a ver, uno cuando habla en la calle o en los lugares donde uno se suele mover con más jóvenes, más adultos respecto de lo que está pasando, hay una especie de desazón, en algunos una desilusión, porque cuando vos estás mal decís, bueno, apuesto a lo contrario o a una cosa diferente o a alguien que nunca estuvo, porque quizás en una de esas acierta o que salga, explote todo, en fin, estas sensaciones de hasta acá Ujú. llegué, no doy más. Porque fueron dos gobiernos difíciles, ¿no? El de Macri, que dejó tierra arrasada y una deuda impagable, y un gobierno del Frente de Todos que no pudo realmente darle soluciones a muchos sectores. Y eso de manera conjunta y esa informalidad en la economía, muy alta, por cierto, yo creo que le dieron forma a Javier Milei. Ujú. Pero estamos ahora en este barco y en realidad yo lo que observo en algunos sectores es algo de desilusión, todavía quizás no del todo, porque algo de esa esperanza o de que las cosas pueden salir bien todavía resta, Claro. pero que empiezan a pensar, bueno, ¿qué puede darse como opción, como alternativa? Y yo Bueno, no sé si todavía se vislumbra una alternativa. es muy difícil por el poco tiempo, hay que esperar que también con el camino que lleva este gobierno, esa desazón vaya también vinculando a esta sociedad argentina que, como decís vos, decidió apostar a lo desconocido para ver si la pegaba. Y hoy tal vez muchas de esas personas, Mm. en ese afán de tosudez, de no reconocer que, bueno, han votado algo que no les está funcionando, tal vez se aferran un poco a Sí, ese pero voto electoral, sí, ¿no? yo creo que además hay una crisis de identidad de los partidos. Sí, A bueno, ver, el hace muchos años. 2001, claro, el 2001, que generó una explosión sin lugar a dudas, también destrozó esa conducción y esa identidad partidaria. Y entonces empezaron los frentes a armarse, porque evidentemente ninguno podía por sí solo, ningún partido, Ujú. dar una respuesta o presentar una plataforma atractiva para que la ciudadanía diga, bueno, es por acá. Sí. Así que aparecieron esos frentes que en la mayoría de los casos se hacen para ganar las elecciones, pero después hay que gobernar y cuando hay que gobernar se generan muchos inconvenientes, ¿no? Sí, sí, muy, muy Oh, fiel a esto que decís, arrancó esta saga, la alianza, ¿no? De Fernando de la Rúa, que venía con el honestismo como bandera de salida para la Argentina, pero internamente había unos, digamos, cruces permanentes que afectaron, terminaron afectando la gobernabilidad y que se mm. fueran a los 2 años de apenas haber asumido esas alianzas, como decís vos, para ganar elecciones. También quizás pisamos el palito del lado del gobierno Sí. nacional y También en popular, esa ¿no? época, Con Alberto, obviamente hay que recordar que llegó Néstor Kirchner, claro. gana porque Carlos Menem decide no presentarse en esa segunda vuelta, y lo que hizo fue recomponer una sociedad que estaba muy descompuesta, incluso también la autoridad presidencial, y toma decisiones fuertes y se saca de encima el Fondo Monetario Internacional. Y fíjate que todo ese trabajo de recomposición, de devolver derechos, de que los trabajadores vuelvan a participar de la puja distributiva, em, lo que fue, se fue deteriorando a lo Sí, sí. largo de los Los viejos años. derechos, a ver, porque acá el debate también es,
dentro de los gobiernos postdictatoriales, ¿cuál fue el más peronista de todos? Eso es muy bueno preguntárselo, Rosario. ¿Cuál se pareció más a los gobiernos de Juan Domingo Uy, te van a Perón? decir, el peronismo, vos sabés que es un ¿Eh? sentimiento y No, no, estamos no. Vamos a los de hechos. derecha a izquierda, tenemos un amplio campo allí. Me parece que en lo fáctico, me parece que el kirchnerismo fue lo que más se pareció al peronismo de Perón, a mí, en mi humilde juicio, por el otorgamiento de derechos y porque fue conducente hacia Y una el ascenso mejor social, el ¿no? ascenso social, Mm. exacto. Pero bueno, para hablar de esto, hay un libro que salió hace muy poquito nada más, se llama Conducir el Capital, que es de Delfina Rossi, que es directora del Banco Ciudad y es además economista, docente. Está con nosotros Delfina. ¿Cómo estás, Delfina? Mucho gusto recibirte, ¿eh? A Ah, ver, no la estamos escuchando, no se Delfina. escucha. A ver si vamos a estar ahí. Bueno, Conducir al Capital o El Capital se llama Ella este nos libro. escucha aparentemente, pero nosotros Ahí no la está. escuchamos a A ella. ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Ahí está. Bueno, Delfina, bienvenida a Se sale por arriba, este Sí, espacio que es ahora para... sí. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Que es para pensarnos, que es para ver cómo salimos de este embrollo y de este laberinto. Vos un poco con Conducir el Capital intentaste una tesis de sobre lo que había dejado como legado este gobierno que para mí fue el más peronista de todos después de la democracia. No sé si vos compartís eso, pero contanos un poco de de tu tesis libro. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por tenerme en este programa. Felicitaciones también por el stream. No sé si tengo mala conexión, me avisan si se me pierde la voz o algo. Eh, Les cuento, este es el libro, se los iba a llevar en papel para que lo tengan. Y- ¿Me ven bien? ¿Lo vemos? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Hermoso. Ah, genial. Felicitaciones, ¿eh? Es No, gracias, gracias. Para mí la verdad que fue todo un proceso que veníamos hablando y pensando esto de, bueno, ¿qué es el peronismo, no? Y un poco en esa crisis de quizás del gobierno del Frente de Todos, en el sentido de identidad política, empezamos a vislumbrar que había algunos que nos sentíamos más identificados con el kirchnerismo y otros que decían que, bueno, que el posibilismo, el pragmatismo, las condiciones, lo justificaban todo, ¿no? Y allí es donde un poquito tuve ganas de hacer este relato, esta reconstrucción, no solo de los hechos de los gobiernos kirchneristas, sino también de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y cómo ella fue posicionándose en términos de economía, en los temas económicos y en esta relación entre el Estado y el mercado, ¿no? Eh, eh, digamos, la pregunta era, bueno, ¿cuál es la economía política de Cristina? ¿No? Porque si vamos a acompañarla a Cristina, no se vale todo, ¿no? Y un poco lo que intenta el libro es reconstruir eso a partir de discusiones esenciales que damos en nuestra sociedad entre qué tiene que hacer el Estado, qué sí, qué no, y hay un poco de teoría económica y hay un poco de mi deformación académica allí también. Y bueno, es un libro relativamente corto de divulgación para no economistas y que tiene para mí un honor que es que el prólogo lo hizo la propia Cristina. Ahora, en las últimas horas, la expresidenta escribió algo que generó un cruce en las redes con el presidente Milei, en el sentido de que dijo, bueno, es el bimonetarismo, estúpido. Es decir, poniendo el Sí. foco en esta cuestión, ya lo venía haciendo, explicando que esta economía bimonetaria que tiene la Argentina es una dificultad, ¿no es cierto? Entonces, el punto es, ¿cómo crees vos, desde tu juventud, desde tu experiencia, desde tu profesión, que se puede decodificar esta economía de Milei que nos está empobreciendo, porque todos los registros son Ujú. negativos, con este dólar planchado, pero que algunos dicen esto va a terminar con una nueva devaluación en la Argentina, y esta angustia de millones de argentinos que no llegan a fin de mes, algunos no llegan ni a la primera quincena. Sí, en el libro yo elaboré un capítulo que justamente se llama Todo por 2 pesos o 2 dólares, donde profundiza un poco, bueno, primero, qué queremos decir con el bimonetarismo, ¿no?
qué es una economía bimonetaria, por qué las dificultades de los países emergentes en general de no tener una moneda propia atenta contra la propia política fiscal y monetaria que hace el Estado, el hecho de que haya actividades económicas que se van dolarizando casi en su totalidad, no son importaciones, exportaciones, pero pensemos en la compra de una vivienda, ¿no? En la compra de una cochera, en la compra muchas veces de un auto, lo pensamos en dólares, transaccionamos en dólares, por ahí te dicen buenos dólares al precio del dólar MEP, al precio del dólar blue, al precio, pero eso termina dolarizando la actividad y dificulta los roles del Estado como regulador justamente de los mercados y de la economía en general. Pero sí que recuerdo allí también la propia, una entrevista de Cristina Fernández de Kirchner, donde ella dice, bueno, antes del 76, las viviendas justamente en la Argentina no se vendían en dólares, ¿no? Y ahí se recoge el anuncio de la primera vivienda que se anuncia vendiendo en dólares, ¿no? Entonces, el bimonetarismo es la dificultad de obtener dólares de nuestro sector externo, de cuando exportamos y a su vez necesitamos importar maquinaria, etcétera, para producir, no necesariamente se genera la misma cantidad de divisas, pero es también la dolarización de determinadas actividades y del ahorro de la población, lo que atenta constantemente contra los caminos hacia el desarrollo económico, porque cada vez te quedas con una economía donde tus pesos son transaccionales, por eso el sistema financiero hoy en la Argentina es muy chiquito, y además, claro, si vos tenés dólares, tarde o temprano los querés tener en otro lugar en donde no tengas devaluaciones, no tengas crisis recurrente, donde puedas invertir en Wall Street, entras en una globalización financiera que cuando además tenés dificultades para generar dólares genuinos, entra de lleno el endeudamiento. Digo, no se puede tampoco entender la economía bimonetaria sin el endeudamiento externo, ¿no? Algo de lo que también habla la propia Cristina en esta carta que vos haces referencia, Rosario, ¿no? Entonces, es fundamental que la política en su máxima expresión entienda que si no resolvemos la economía bimonetaria argentina va a ser difícil resolver la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy contundente al respecto, ¿no? Y eso quiere decir sostener medidas cambiarias, sostener medidas justamente de cuidar para qué se usan los dólares, de tener Delfina, solo esto para que quede planificación claro. económica, de tener... ¿Vos crees que se viene una nueva devaluación? Mira, yo creo que hay muchos mecanismos que todavía el gobierno puede imponer si no quiere devaluar. Por ejemplo, le puede volver a decir a los importadores que no hay dólares para pagar, ¿sí? Eso lo hizo con los bopreales y puede aumentar la deuda de los bopreales. Tiene el blanqueo, está ayudando el ingreso de dólares en el sistema y saben que tienen que quedarse en bonos del propio Estado Nacional o en títulos en mediano y corto plazo. El problema no es que pueda sostener o no un tipo de cambio complejo para algún sector, para el campo, para el sector exportador. El problema es que no hay plan económico, porque no hay una acumulación de reservas, se están usando las reservas para sostener el dólar MEP, no hay un plan de mayor exportación, no sabemos si se está renegociando con el FMI. Recuerden que Milei ganó las elecciones diciendo que él tenía asegurado 15.000 millones de dólares. Después Caputo dijo que lo fue a pedir y que no se lo dieron, que pedía 10.000 y todavía no vemos ninguna inversión. Delfina, ¿vos crees? Me quedé colgada. Sí, ¿Ahí estoy? sí, a veces, pero bien. Delfina, ¿vos crees entonces que el sistema RIGI puede que venga, digamos, a traer un poco de dólares a la Argentina más allá de la entrega de los recursos naturales y de alguna aversión que tienen algunos gobernadores con que el sistema RIGI entre las provincias? ¿Cómo ves ese ingreso de dólares? ¿Lo ves, sos optimista? Yo no soy optimista porque el mundo, así como no le están prestando plata a Caputo, imaginemos a Argentina viene pagando tasas muy altas. Entonces, si hubiese disponibilidad de capitales, es un negocio prestarle plata a Argentina.
pero no lo está haciendo. Entonces, ver una inversión en el RIGI solamente por condiciones financieras, no sé si va si va a suceder. Lo que sí me parece que en caso de que sucediera es pan para hoy, hambre para mañana, como vimos en los procesos de privatización en los 90. Entonces, de nuevo, no sé, no va a solucionar la escasez de divisas al mediano y largo plazo. Está ¿Entiendes? bien. Porque los dólares se los van a quedar las grandes empresas, se los van a llevar. Está bien. Ahora, el Banco Central, corregime si me equivoco, tiene 10.000 millones de dólares negativos de reservas por contener el dólar MEP, como bien decís vos. También en esta, digamos, en esta teoría de que el bien monetarismo es el que genera la inflación, es decir, el dólar marca la inflación, hoy tenemos un dólar nominal Uh -huh. bajo, hablando del dólar blue, y los precios que, bueno, se fueron por las nubes igualmente, ¿no? ¿No siempre es el dólar el que marca los niveles de inflación de la Argentina? No, lo que nosotros estamos viviendo es, no sé si me escuchan bien, porque me dice que tengo mala conexión. Te escuchamos bien. ¿Escuchan bien? Sí. Ah, bien, sigo tranquila entonces, gracias. Eh, hay un proceso de inercia inflacionaria, ¿sí? Entonces, lo que está claro es que el gobierno insiste en un hecho de que secar la plaza, retirar los pesos, etcétera, va a ser suficiente para terminar con la inflación. Eso, la realidad es que es la brutal recesión y el hecho de que mantenga los salarios pisados y que los salarios de los trabajadores informales sean ínfimos y que las jubilaciones sean ínfimas y la brutal, digamos, la paz de los cementerios, nosotros lo dijimos en campaña y efectivamente es así, es lo que está contribuyendo a que bajen, desacelere el proceso inflacionario. Pero es muy difícil que le baje del 4% mensual por justamente la inercia que tienen gran parte de los precios, que además no está siendo acompañado de ninguna forma con un acuerdo de precios y salarios con el resto de los sectores, con el resto de la economía. Entonces, eh, las actividades económicas que recomponen, petróleo, minería, por qué habrían que moderar los precios? ¿Por qué? Entonces, no hay una planificación y un Estado que esté llevando esto a buen puerto, ¿no? Eso está claro. La realidad es que es un proceso de, yo lo digo, de estafa directamente. Ujú. Bien. Pensemos que estamos los primeros meses de Milei, pero también ahora, y no sé si se escucha, Ahora ¿sí? sí. Los primeros, ahí va. Los primeros meses de Milei bajaron el dólar paralelo, el financiero, de 1.300 a 1.000. Todos los que tenían pesos excedentes pudieron comprar dólares financieros y los que tenían pesos solamente para comprar leche pasaron de pagar 500 pesos a pagar 1.000 pesos la leche. Mm. ¿Cómo Delfina, se explica eso? sí, sí. Vamos a Eso es meter, una brutal estafa. Vamos a meternos porque la economía no está lejos de lo que es, para nada, obviamente, es parte de la política y hablemos de construcción política de lo que viene y del rol del peronismo, si te parece, vos como Sí. una persona joven, de generación joven, una peronista que tiene otra mirada tal vez de lo que tienen aquellos de la generación del 70. Contanos un poco cómo ves el peronismo, si el progresismo es parte de lo que se viene. Si el peronismo se quedó sin marcha, como dice el título este, para vos, ¿el peronismo se quedó sin marcha? Es decir, está en punto muerto, pero además se quedó sin canción. No, no, no. El peronismo sigue cantando la marcha y seguimos cantando la última estrofa. ¿Me permiten que intento cambiar una conexión que vaya un poquito mejor? Dale, Porque nosotros siento que se me va quedando Dale. colgada. charlamos un Dos. rato con Rosario, Sí, dale, sí. dale. Ahí está. Un poquito trabado el Zoom, pero claro, la pregunta era fundamental en relación a el peronismo, porque Delfina es una chica, bueno, joven que ha estado además en la función pública durante el gobierno peronista, y bueno, ya ha sido participa de la Sí, nueva el manera de punto mirar el que estamos peronismo. planteando es si el peronismo se quedó sin marcha porque uno no lo Sí, ve marchar en el sentido de avanzar, de está proponer, de quieto. decir, de hablar, de exponer,
plataformas, ideas. Muchos te dicen, estamos trabajando, hay reuniones. Efectivamente las hay. Sí, sí, sí. Sabemos que están trabajando, que se están reuniendo, que se están elaborando consensos. Sí. Pero claro, la cuestión del manejo de los tiempos. Los tiempos de estos procesos quizás no tienen nada que ver con tu angustia de no poder darle de comer a tu pibe esta noche. Sí, sí. Lo que pasa es que también se ve para atrás y lo reciente fue el peronismo también. Entonces, cuando la desazón llega, digamos, a la mesa de los argentinos, miramos para atrás y está todavía muy fresco, ¿no? Esto del peronismo. Por eso tal vez le cuesta tanto organizarse, por eso le cuesta tanto encontrar un discurso Y más sí, o porque menos además te homogéneo. expones rápidamente a la violenta respuesta de un Sí, gobierno que te va a decir, ¿por qué no te callas la boca? Yo estoy tratando de arreglar el lo quilombo que bolonquis que me dejaste. dejaste. Claro, claro. Ahí está Delfina otra vez. A ver si estamos mejor, Delfi. Ahí está. poquito mejor. Bueno, Bueno, vamos a lo ver. intentamos. Se escucha. Ahí está. Ahí va. Gracias por la paciencia. Bueno, el peronismo se quedó sin marcha. La verdad, el peronismo yo creo que sigue cantando la marcha porque el peronismo principalmente es el pueblo, la gente, los militantes, ¿no? Entonces, primero, separar a la gran base de militancia que tenemos en cada rincón del país de las ausencias quizás de algunos dirigentes o de algunos canales o los errores de algunos dirigentes que me parece que también hay que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Pero el peronismo como movimiento sigue caminando y sigue reconstruyendo y sigue poniéndole el hombro como lo hicimos no solo en los gobiernos de Néstor y Cristina o en el macrismo, sino también en la propia pandemia, ¿no? Ahora, ¿tienen que estar esos dirigentes que cometieron Después, esos errores, Delfina? Vos hablas de dirigentes que cometieron errores. El peronismo tiene no, que... mira, a mí me parece que los dirigentes que claramente, por ejemplo, están con el gobierno de Javier Milei, no tienen cabida en el proceso de reconstrucción que tenemos que tener nosotros ahora hacia adelante para darle una respuesta a la gente. Yo creo que el gobierno de Javier Milei no solo hambrea, sino solo genera crisis y hambre, sino que también es de corte fascista, digo. Rosario, vos lo conocés bien por su comportamiento con los medios de comunicación, lo que hizo con Telam, el financiamiento a la CIDE, la persecución que hace con determinados actores, digo, la represión en las marchas, ¿no? Entonces, me parece que no hay ninguna arista que pueda hacer coincidir a un peronista con el gobierno de Javier Milei. Esa es la primera definición que me parece que nos tiene que quedar hiper clara. Luego, para mí, quien sigue conduciendo a nuestro movimiento, quien pone la pelota allá adelante, que dice, demos esta discusión y reconstruyamos para allá, sigue siendo Cristina, sigue siendo la que dice, acá se equivocó el peronismo y acá es desde donde lo tenemos que reconstruir para hacer una alternativa. Y por supuesto, en lo que es el kirchnerismo, el liderazgo de Axel Kicillof como la principal voz opositora en términos de gestión y en términos de dar respuestas inmediatas en la cotidianeidad a la mayoría de la población, me parece que es fundamental. Dicho eso, yo los escuchaba recién y ustedes hablan un poco de la angustia que muchos sentimos por no saber cómo van a ser las listas, no tener como todo definido. Pero déjenme poner el lado del vaso lleno. Digo, el peronismo, junto con el movimiento de los trabajadores y trabajadoras, le hizo un paro general a este gobierno de forma casi inmediata en enero. Luego se frenó la parte de desregulación del mercado de trabajo en el DNU. Se intentó, se fue atrás con la primera ley bases y pasaron a una ley bases que es dañina y que tiene el RIGI y que no nos gusta, pero muy reducida comparado con lo primero que llevaron adelante. Querían privatizar por ley el Banco Nación y quizás lo están desfinanciando y estamos muy alertas, pero lo tienen que hacer en cuentagotas. Pero Delfina, No ¿sabés querían qué se darle nada a observa? las Quizás, ¿sabés qué se universidades. observa? Que le están poniendo el cuerpo a los viejos, ¿viste? Y entonces se están comiendo los palos y los gases. Afortunadamente en la marcha universitaria fue tan imponente que no pudieron, pero en los viejos, como están más solos,
y son obviamente más vulnerables, está pasando estas imágenes Claro. espantosas y la verdad que no se ve a la dirigencia, salvo ¿Cuántos? honrosas excepciones, y tampoco se ve ni a la juventud, ni a los Aparte, estudiantes, ni a los Rosario, trabajadores, ni a nadie acompañando. si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No, no se armó ningún Casi la quilombo. matan y estamos aquí No. como en punto muerto, ¿no? ¿Qué decís, Delfina? Insisto en que no me parece que sea justo para la gran mayoría de militantes que ponen el cuerpo diario, que abren una básica, que mantienen una olla popular, que hacen un montón de cosas, decir que el peronismo está muerto. Que tenemos un tema de organización, digo, ¿por qué no estuvimos todas las organizaciones políticas, sindicales el miércoles pasado y recién vamos este miércoles? Sí, efectivamente tenemos que afinar los tiempos. Este miércoles yo creo que vamos a hacer muchos en frente del Congreso de los Diputados, acompañando a los jubilados y jubiladas. También hay un proceso, bueno, de procesar y asumir un montón de críticas y de escuchar esas críticas, ¿no? Si uno está permanentemente proponiendo y moviéndose, no se asimilan las críticas que tiene la población en su conjunto con nuestro espacio político. Y eso también hay que dejar que suceda y hay que aceptar esas críticas y esos errores que hemos tenido. Digo, Cristina es contundente cuando habla de la necesidad de universalizar nuevamente la política social. Y es una definición muy dura para grandes sectores de nuestro espacio político. Y eso hay que salir a caminarlo, y hay que salir a proponerlo, y hay que salir a reconstruir un montón de aristas. Y Yo creo Delfina, que, hay otro tema ahí o al menos interesante. humildemente, Sí. sí. No, estaba pensando mientras te escuchaba, hablas de Cristina, por supuesto, indiscutible, una referente. Está el sector, lo pongo en Guillermo Moreno, pero no solamente en Guillermo Moreno, hay otros que piensan así, que el peronismo tiene que regresar a sus bases, tiene que hablar de peronismo, que muchos de los años que hemos vivido no han sido peronistas, que se han olvidado de la doctrina, y entonces eso ha generado muchos inconvenientes. Entonces, vos tenés hoy por hoy esto, puede confluir, pueden debatir, pueden ponerse de acuerdo, son excluyentes. No, yo creo que vamos a confluir. Digo, primero porque para mí más peronista que Cristina no hay. Digo, ahí hay un intento de bajarle el precio a la conducción que además es mujer. Digo, y Ujú. son siempre los hombres los que dicen que no es suficientemente peronista, perdón, no quiero decir claro y contundentemente. No todos, no Digo, todos, además ¿eh? es la que dice, No todos, ¿eh? bueno, gracias, gracias. Pero además es la que dice, los peronistas no, cuando gobernamos no podemos tener salarios por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y asume la crítica de un gobierno del cual ella fue parte. Digo, y dice, reconstruyamos para adelante a partir de esto, pero sepamos los desafíos que tiene la economía argentina. Parece que más honestidad, más claridad no se le puede pedir. Creo que como las aguas están revueltas, todo el mundo aprovecha para hacer la suya, ¿viste? Entonces, la realidad es que nosotros somos un movimiento verticalista en el buen sentido. Al ser un movimiento se necesita un orden, y para el orden se necesita la autonomía de los cuadros medios, y para la autonomía de los cuadros medios hay que leer bien a la conducción. Delfina, Lean bien. esto de leer bien a la conducción. eh, Algunos sostienen que Cristina empezó, digamos, comenzó a ser la jefa de la Cámpora, más allá de ser la líder más importante del peronismo, y sabemos que la Cámpora está en una interna con Axel Kicillof, y también hay pujas de poder internas, más allá de... Es como que el enemigo a veces está dentro y no tanto afuera. Con semejante gobierno trágico de Javier Milei, estamos a veces ocupándonos Sí. de sostener esos espacios de poder del peronismo, sin Ujú. pensar en que el enemigo es otro. ¿Cómo ves esa reconfiguración? Porque vos decís, che, tenemos que juntarnos y buscar el bien común, pero parece ser que hay internas que bueno, no se pueden manejar todavía del todo, ¿no? Yo no soy de la cámpora, pero me considero profundamente kirchnerista, cristinista, si querés, y tiene que ver con entender principalmente los cambios históricos que se dieron y cómo tenemos que reconstruir a partir de ese legado, de lo que consiguió Néstor y Cristina y de lo que siguen marcando en términos de la agenda de nuestro movimiento y conduciéndolo. Dicho esto,
A mí me parece que hay, hay cierto placer en quedarnos en las internas en vez de ir a militar. Digo, Ajá, la realidad es que cuando uno habla con los compañeros que están en la gestión, cuando uno habla con compañeras, no sé, de la cámpora que gestionan con Axel Kicillof, no hay diferencia. claro. Yo formo parte de mesas y en el PJ de la capital soy vicepresidenta de nuestro Instituto de Formación Política junto con Manuel Valdés. Sí, sintonizamos mejor con algunos compañeros que con otros, pero recorremos las 15 comunas juntas y Ujú. se construye y se habla y se genera diálogo. Entonces, hay mucha más unidad quizás que las diferencias que se ven por la tele. Y sobre todo, insisto, la unidad la vamos a tener que generar nuevamente con quienes nos votan, porque eso sí que es tan lejos. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que generar la unidad de concepción, con el quien nos vota, que siente que nosotros a veces seguimos hablando de problemas personales de algunos dirigentes y no hablamos de cuánto está la garrafa de Exacto, gas, porque se sacó el subsidio de la garrafa claro. social. De Exacto. A eso eso tenemos que nos hablar. referíamos, justamente a eso nos referíamos, ¿no? Que como que el problema está afuera, pero seguimos por ahí dirimiendo algunas internas. Ahora, todos coinciden en que Yo coincido sí, totalmente. claro, digo, algunos afirman, bueno, pero hace falta recobrar la identidad, ¿no? Las bases. Y la conducción partidaria, Mm. porque también hablamos de esa crisis de conducción que tienen, no hablamos del peronismo solamente, del radical, Sí, están todos en crisis. o del PRO, también están en crisis, porque quien conduce propone una cosa, pero no todos siguen ese camino. Entonces te digo, ¿lo ves al gobernador de La Rioja, Quintela, siendo el presidente del PJ? Puede ser, sé que está caminando en ese sentido. La verdad que yo creo que hoy estamos en una presidencia, bueno, los vicepresidentes del Partido Justicialista a nivel nacional ejercen esa conducción, que hablan de Lucía Corpachi, de Cristina Álvarez Rodríguez, de Axel Kicillof y de Quintela. Creo que es importante que se llegue a un acuerdo entre ellos y que sobre todo se vuelva a abrir el partido, ¿no? Eh, hay muchas compañeras también que están trabajando en ese sentido. Después, insisto, somos un movimiento y uno puede tener más afinidad uno con el otro. Lo que necesitamos es ver cómo se enciende la maquinaria para poder hacer la principal función, que es reinterpretar las demandas del pueblo argentino y poder representarlo a su favor, ¿no? Saliendo de la mentira que genera Javier Milei. Pero bueno, sin lugar a dudas, Quintela ha hecho avances importantes en la nueva Ujú. constitución provincial, en poner un freno también a las políticas de Milei, en buscar medidas redistributivas. Es una provincia que además tiene un entramado de empresas públicas que habla justamente de esto, del rol del Estado en la economía, que es muy interesante, y además también creo que representa el interior de nuestro país, ¿no? Algo muy importante también, así que sí, puede ser, no estoy en el debate Ujú. diario de eso, sí me parece importante que reabramos el partido. Yo creo que lo que no nos puede pasar o lo que yo como dirigente joven no quiero que me pase y por eso estoy parte de la estructura del PJ de la Ciudad de Buenos Aires que conduce Mariano Recalde, es que no nos puede pasar como en los 90 que entregamos el partido. Mm. ¿Sí? ¿No? Que yo no quiero entregar la herramienta. Está bien, Después está hacia bien. adentro tengo un montón de debates, pero como militante peronista me resigno a que nos pase de nuevo lo de los 90. Quiero que tengamos la herramienta, quiero que la Mm. ocupemos. Bien. Me banco las discusiones donde me digan que yo puedo estar equivocada, pero creo que hay que cuidarla esa Bueno, herramienta. por dos puntitos no tuvimos al actual secretario de Turismo de la Nación como presidente de la Argentina. La crisis de identidad peronista también ha sido importante en estos últimos años. E iba a eso. ¿No será también que el peronismo, que ha basado parte de su sustento discursivo en el Estado,
no le ha sabido dar respuestas desde el Estado a la sociedad. Por ejemplo, Leandro Santoro dice, uno de los problemas que ha tenido el peronismo siendo gobierno es que no ha sabido modernizar el Estado y hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Y que la gente empezó a buscar nuevos paradigmas de contención social, ¿no? Con un 40% de economía en negro, con una situación donde las escuelas y la salud pública no le daban respuestas a la sociedad. ¿Te parece que un poco esa fue la flaqueza del peronismo? Yo no lo pondría en esos términos. Ok, Piensen que cuando Néstor y Cristina llegaron, no teníamos Estado. Mismo cuando recuperamos el gobierno del Frente de Todos, no había Ministerio de Salud, enfrentamos una pandemia. Me parece que hay que ver las cosas en su momento histórico. Me parece muy sencillo desde afuera y desde los no peronistas decir el peronismo no sabe. Digo, me parece que no, me parece que nosotros los peronistas, más lo discutí el otro día en una básica, en mi básica con mis compañeros, digo, quizás no lo supimos explicar, pero explíqueme la modernización del Estado que hicimos desde ANSES. Recuperamos ANSES, hace el trámite online y desde el gobierno de Cristina que funciona ANSES, recuperamos PAMI, recuperamos un montón de cosas que le dan una cotidianeidad mucho mejor a muchas personas. ¿Nos falta? Sí, tenemos que hablar de todo lo que nos falta, por supuesto. Tenemos que ponerle inteligencia artificial en el Estado y usarla a favor de las mayorías. Sí, digo, yo bien. no niego La la artificial y tecnología, la pero me emocional parece que hace sería falta. injusto Tenés, Delfi, tenés un... primero. Claro, muchachos, vamos, Delfina, vamos. ¿tenés un candidato ya o no para pelearle a los libertarios? ¿Te gustaría alguien liderando la candidatura en el peronismo? A presidente, ¿no? A nivel nacional, presidente. Uf. Dice que como soy hija de candidato, mi papá fue candidato tantas veces a presidente. No, lo vemos como con algo como, bueno, puede ser, pero no, lo veo más relativo a todo. Lo importante es construir las mayorías. Está bien. No me quedo con el nombre. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, yo insisto, tenemos el compañero que hoy es senador, Mariano Recalde, para mí tiene que estar transformando este territorio, que es un territorio hostil, y en donde militamos y construimos y estamos generando esas sintonías. Me parecen muy interesantes los procesos de articulación con otras fuerzas políticas. Nosotros venimos de experiencias frentistas, pero tenemos que tener claro un poco lo que ustedes marcaban, ¿no? Cuáles no son nuestra identidad, cuáles son nuestras banderas, dónde vamos nosotros a necesitar también un movimiento popular en las calles que acompañen un nuevo gobierno. También me parece que tenemos que saber que la nueva etapa no es solo de consenso, sino de movilización. Creo que lo que perdimos mucho en el Frente de Todos es la movilización política. Nosotros gobernamos con un gobierno peronista, pero con el poder económico en contra, con el poder judicial en contra, con el poder mediático en contra, con el poder extranjero foráneo en contra. O lo hacemos con el pueblo movilizado y muy consciente de la agenda que necesitamos, o no nos va a dar la nafta. Claro. Claro. Y me parece que lo tengo que empezar a decir con todas las letras. Gracias, Delfina. Muchas gracias por esta charla. Suerte con el libro, ¿eh? Sí, muy bien. Muy amable. Bueno, Delfina. muchas gracias a ustedes. Se los voy a hacer llegar. Perdonen que no llegué hoy por un tema personal. Por favor. Pero se los voy a hacer llegar. Gracias. Bueno, Gracias. Chau, chau. Un beso grande. Bueno, Diana Mafia decía esto de que las mujeres cuando llegan al poder a ostentar un cargo público, Diana decía, bueno, encima tienen que dar explicaciones cotidianamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Además, si las cosas que le hacen a una mujer no se animan a hacérselas a un varón. Está bien. Y encima, si sos peronista, doblemente tenés que explicar. Si sos nacional y popular, además, sí. Es tremendo. Es así. El rol de Cristina, no pienso, digo en ella nada más. Es así. Bueno, un gustazo. Igualmente. Espero encontrarte de nuevo. Sí, ya nos encontraremos en algún espacio, siempre en streaming Norita, que es un streaming con Legado, se sale por arriba. Sí, Hasta el señor. próximo Chau, chau. martes. Chau.